Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a estar viendo este circuito muy básico y discreto que tengo sobre la mesa, que es un protector de undervoltage, o sea, de baja tensión para baterías de gel. Básicamente para estas baterías, como la que tengo acá, que es una batería de gel de 7 Ah, 12 volt. No porque tenga varias, porque en realidad tengo varias de estas que se usan para otros proyectos, sino que es una opción que es bastante buena, se usa mucho en todo lo que es alarmas o en algunos sistemas de seguridad y qué sé yo, UPS, sino entonces yo dije, ¿por qué no? Si todos los modulitos que dando vueltas por acá, por ejemplo, este que está acá, que es un modulito protector para 3 celdas, es para litio. Después tenemos, qué sé yo, estos dos que están acá, que son también para litio. En el caso que tenemos acá es para una celda y para 2 celdas. Pero básicamente esto tiene un integradito adentro, que es el DW01A, y un array de MOSFET tipo back-to-back, es un switch MOSFET, que lo que hace esto es, con el DW01A, que es el SOT23 que tenemos acá, el tipo está sensando la tensión y la corriente de la batería, entonces ante una sobretensión o una sobrecorriente o una subtensión, que es muy importante, el tipo desconecta con este switch la batería del circuito. Y eso está bueno porque protege la batería. O sea, uno de los problemas más graves que tenemos casi siempre en las baterías, más allá de la sobrecorriente, la sobredescarga y qué sé yo, es que la batería cuando uno la almacena, la tiene por mucho tiempo. No en este caso, por ahí, porque esta batería está sin conectarse a nada, aunque el fabricante dice que si la vas a almacenar, cada tanto tenés que ponerla en flote con un cargador especial. Pero bueno, supongamos que ustedes no la van a almacenar por un montón de tiempo porque no son una empresa que las vende y las tiene que tener guardadas en un stock. Pero la van a usar en algún circuito, por ejemplo, ustedes van a tener esto con un SP32 o con algún modulito de algo que está midiendo algo en algún lado y que tiene un panel solar que carga y descarga, qué sé yo. Bueno, si la tensión de la batería cae por un umbral mínimo, que lo va a dar el fabricante, el problema que tenemos cuando la tensión cae por un umbral mínimo es que después se empieza a destruir la batería. Normalmente, para las celdas de este tipo, las de gel, el umbral de baja tensión es entre 1.8 volt por celda. Como esto adentro tiene 6 celdas, es más o menos a 10,8 volt. Es decir, que el fabricante para este tipo de celdas nos dice que no deberíamos permitir que la batería se caiga por debajo de los 10,8 volt. Eso ya podría empezar a modificar lo que es la química interna de la batería y después ya llega un momento que no la podemos levantar más. Por ahí en 10,8 volt sí la podemos levantar, pero si cae por debajo de eso, el problema es que la batería se torna complicada y los reactivadores de batería mágicos, místicos, ancestrales del universo a veces no la levantan, ¿no? Que la mayoría de las veces pasa eso. Entonces, ¿por qué hago este circuito? Bueno, básicamente porque todas las opciones que les mencioné, que encontré en internet, son para celdas de litio, que está perfecto, pero si ustedes quieren usar celdas de gel, no hay muchas opciones. Y me ha pasado en muchos proyectos ver este tipo de baterías en 5 volt, 6 volt, y ya esas baterías eran imposibles de levantar. Entonces, para que no se les arruine la batería, que tampoco es barata, hacemos un protector, aunque sea de undervoltage, o sea, un protector de baja tensión. Cuando la batería se cae, porque tiene una carga enchufada las 24 horas y se baja la tensión de la batería y se cae, este circuito le va a desconectar la batería al igual que lo hacían estos modulitos de litio. Nada más. Ahora, este circuito es muy básico, lo que hace, yo se los voy a comentar ahora por arriba, lo que tenemos es un comparador basado en el M393, tenemos un TL431 como referencia, tenemos acá dos transistores MOSFET canal P, en este caso lo que hace esto es un BPS, un bipolar switch, que es una configuración back-to-back de transistores, es decir, espalda con espalda, porque es un switch bidireccional. Es un switch bidireccional porque ustedes saben que un transistor PMOS, un transistor canal P, lo pueden poner en el lado high side, o sea, cortar el positivo de un circuito con un solo transistor PMOS, lo hacen. O sea, no hay mucha ciencia. Pero eso es para que la corriente fluya en un sentido. Ahora, si ustedes quieren que la corriente fluya en un sentido y en el otro sentido, tiene que ser una configuración bidireccional. Entonces necesitamos que sean dos MOSFET trabajando en back-to-back, que después vamos a ver en el pizarrón, no se preocupen. Pero es muy importante esta configuración. ¿Por qué? Porque esto yo acá, en estos cocodrilos que tengo acá, voy a conectar la batería. Esto va a estar la batería. Entonces, la batería en un momento la voy a cargar, lo cual la corriente va a ir para allá, y en otro momento no la voy a cargar, sino que voy a alimentar algo, entonces la corriente va a ir para allá. Entonces es un dispositivo bidireccional. ¿Cómo lo tengo sintonizado acá? ¿Cómo lo tengo seteado en este osciloscopio? Bueno, tenemos en el canal input, es el que tenemos acá, es la entrada del circuito. Acá en estos cocodrilos va a estar tanto el circuito que yo voy a alimentar como el cargador que va a cargar la batería. O sea, esto va a estar de este lado. Recuerden algo, no sé si, justo no sé si tengo algo por acá.
Pero bueno, bueno, tengo esto. Fíjense en esta, otra vez, el pobre Tiny SA que lo uso para todas mis pruebas. Esta batería que tenemos acá es una batería lipo, una batería polímero. Tiene acá, no sé si se llega a ver, tiene una plaquetita. Esa plaquetita que está acá es algo similar a lo que yo tengo acá, a esto que tengo acá. Que ustedes lo pueden agregar a un battery pack, por ejemplo. Entonces, los dos cables, que son estos dos cables que tengo acá, los que están acá en el protoboard, estos dos, representan los dos cables que salen del battery pack. Y después, estos dos cables que tengo acá representan los que internamente el battery pack está conectando a la celda de polímero. Es como si yo agarrara, por ejemplo, esta batería 18650, le pegara esto acá y yo conectara el negativo y el positivo de la batería a esta placa y saliera con un cable rojo y negro a el circuito que yo quiero usar, por ejemplo, al circuito para alimentar o al cargador que la va a cargar. Ya no la cargo más por los bornes de la batería. Es decir, yo tengo que cargar esta batería con esto puesto, yo no la cargo más acá y acá. La cargo, cuando me haga foco la magia, la cargo con los cablecitos de la plaqueta, que es lo mismo que pasa acá. Cuando ustedes cargan la batería, esta que está acá, no la cargan a los bornes directos de la batería, la cargan desde estos dos cablecitos que vienen a este conector. Entonces, estos dos cablecitos van a la plaqueta y la plaqueta conecta la batería. Entonces, ustedes cuando cargan, cargan acá, no cargan la batería. ¿Por qué? Porque cuando cargan pasan a través de esta plaquetita que tengo acá, y esta plaquetita se fija si las corrientes son muy altas, si la tensión es muy alta cuando está cargando, o se fija si la corriente es muy alta cuando está en modo descarga, como está ahora, que ahora no lo estoy cargando este aparato, o si la tensión de la batería se cae mucho, por ejemplo acá es de 3,7 volt, si la tensión se cae demasiado, esto es 3,7 porque está enchufado así, y bueno, ahí la protección de la batería, esta plaqueta, desconecta la batería de este conector, entonces se cae todo el sistema hasta que vuelvo a enchufar acá los 5 volt, el cargador vuelve a cargar la batería y está todo bien. Este circuito justamente, bueno, si yo lo prendo tiene un switch mecánico y no sé, tendría que analizarlo un poco el circuito de esto. Si les interesa que haga un análisis más profundo de este circuito, déjenme en los comentarios que vamos a hacer un video hablando de esto. Está bueno, la verdad, tiene un montón de cosas interesantes. Pero bueno, yo lo que no sé es, como no lo analicé obviamente, no sé si este switch que es mecánico corta la alimentación de todo el sistema o si controla de manera lógica. Yo creo que debe cortar todo porque es un switch mecánico. Si no le hubiesen puesto un botoncito, como muchos dispositivos que tienen un botón de standby, y entonces la batería está siempre alimentando el micro, aunque esté en bajo consumo, pero está alimentando el micro, y cuando el micro recibe una interrupción, un IRQ, por el botoncito, se prende, se levanta, y ahí empieza a funcionar el sistema. Entonces, yo calculo que esto es mecánico, entonces la batería está mecánicamente desconectada del resto del circuito cuando yo lo tengo apagado. Pero en otro circuito, que ustedes habrán visto que tienen un botoncito en vez de un interruptor, en ese circuito normalmente está trabajando en stand-by, donde ese stand-by quiere decir que siempre tiene una pequeña corriente de consumo, porque hay un microcontrolador que está durmiendo, que aunque sean microamper o nanoamper, hay un consumo. Si ustedes lo dejan un año sin prender con ese consumo, tal vez la batería empiece a bajarle el nivel de tensión y ahí es donde entra la protección de undervoltage, perdón, de baja tensión. Entonces ahí es cuando la batería se desconecta y hasta que no le enchufan de vuelta el cargador, la batería no conecta más, porque no se reinicia el sistema. Bueno, después de toda esa mega intro que hice, acá tenemos el circuito. El circuito tiene entonces, tenemos un LM393, que básicamente es un comparador. ¿Por qué necesito comparar? Porque yo necesito comparar la tensión que tiene la batería contra una referencia. Cuando la batería se cae de esos 10,8 volt que dijimos, entonces yo necesito que el circuito se abra. Al igual que hacían estos protectores de batería, cuando la tensión de la celda se cae, abren estos transistores, que es el back-to-back, el switch electrónico, y de esa manera se desconecta la batería del circuito. Entonces, necesito tener un comparador, mínimamente, comparar algo contra algo. Ese algo que comparo es la tensión de la batería. Cuando cae de los 10,8 volt o 10,5, no me acuerdo qué tensión quedó seteo acá, pero cuando cae de esa tensión, lo que va a pasar es que lo va a comparar contra una referencia. En este caso la referencia es el TL431, que es una referencia de 2,5 volt, que la puedo ajustar, es un shunt Zener que se puede ajustar. Yo en este caso no la ajusté. Si ustedes unen el ajuste con lo que viene a ser el cátodo del diodo, les va a dar la tensión
de referencia interna del TL431, que son 2,5 volt. Entonces, de esa manera no tienen tanta dispersión como si tuviesen que poner un divisor resistivo, y bueno, ahí entra en juego la dispersión de las resistencias, lo cual, uniendo el ajuste con el cátodo del TL431, tienen la tensión interna de referencia, que son 2,5 volt, lo más exacto posible. Esos 2,5 volt van a entrar a lo que es la entrada no inversora del LM393 del comparador, y la entrada inversora, perdón, esto es al revés, porque estoy pensando en la lógica. Esta referencia va a entrar a la entrada inversora, ahí está, si no, no iba a funcionar. Y el sensado de la tensión de la batería va a entrar a la entrada no inversora, y ahí va a elegir la salida del comparador si prende o apaga este switch bidireccional electrónico. ¿Por qué está hecho de esta manera? Porque son 2,5 volt en la entrada, en la entrada inversora, y acá los 10,5, los 10,8 de la batería. Bueno, en realidad hay un divisor resistivo que toma estos 10,8 o 10,5 volt, los divide con un ratio de resistencia divisor resistivo, el típico de toda la vida, dos resistencias, y lo tiene que llevar a que el punto medio del divisor resistivo sean 2,5 volt. Cuando el punto medio de este divisor resistivo sea igual que la tensión del TL431, ahí actúa el LM393 modificando el estado de la salida, es decir, apagando el switch. Y en este circuito no tengo histéresis. Ustedes me están diciendo, bueno, pero tendrías que tener un histéresis. En cualquier comparador tendrían que tener un histéresis para que el circuito no empiece a oscilar. Pero como este circuito es, entre comillas, suicida, porque es decir, una vez que el circuito se abre este switch que tengo acá, la batería deja de alimentar el propio circuito. Entonces, una vez que se abre, ya no hay vuelta atrás. Hasta que yo no inyecte de vuelta el cargador y cargue la batería, el circuito se apagó por completo. O sea, la batería alimentaba el circuito que la estaba testeando. Entonces, cuando yo desconecto la batería, se desconecta el circuito de alimentación que testeaba, lo cual el switch nunca más vuelve a funcionar hasta que vuelva con una tensión externa a hacer funcionar el circuito. Así que bueno, para esta prueba tengo, obviamente, donde va la batería tengo un canal de una fuente, y donde tengo la entrada de batería de cargador tengo el otro canal de la fuente. ¿Por qué? Y porque yo podría poner una batería acá, pero lo que tendría que hacer es descargar abruptamente la batería. Tendría que tener una batería que esté muy cerca del límite de los 10,5 volt o 10,8, y tendría que poner una carga para que se vaya descargando y después jugar elevando de vuelta la tensión y así. Y no quiero hacer percho una batería que está en buen estado. Entonces, una prueba de laboratorio podría ser usar una fuente como batería, siempre con límites de corriente bajos. O sea, no usen nunca esta configuración al máximo de corriente constante, siempre al mínimo, o sea, 10 mA, 50 mA, cosas que no puedan romper nada. Entonces, de esa manera ustedes pueden hacer un ensayo. En el osciloscopio tengo el canal 2 con input, o sea, lo que tenemos acá, el canal 4 con battery, o sea, lo que tenemos acá, y después tengo un auxiliar que lo tengo ahí, que es un voltímetro, pero acá pueden ver el canal input, el canal output y este DBM, que es el auxiliar que no lo estoy usando por ahora. Pero bueno, si se nos ocurre algo en el momento, o sea, si se me ocurre ahí porque este video no está en vivo, podemos medir algo. Pero bueno, ¿qué tenemos acá entonces? Bueno, lo que podemos ver es que tenemos 13 volt en los dos lados. Si yo agarro, suponiendo que esto es una batería, ¿no? Desconecto, vamos a desconectar la entrada, esta es la entrada, la desconecto, pero fíjense en que yo desconecté esta entrada, ¿no? Lo que es input, pero sigue estando en 13 volt. ¿Por qué? Porque el switch back to back está cerrado, entonces la tensión de la batería pasa hacia este conector. Entonces me sigue encontrando la tensión de, lo voy a hacer directamente, perdón, lo voy a hacer así lo ven más fácil. Ahí está. Sigue midiendo los 13 volt que tengo acá en la batería porque el switch está cerrado, entonces la tensión pasa para este lado, o sea, el sentido de la corriente es para allá. Ahora, si la tensión de la batería empieza a caer, por ejemplo, yo empiezo a bajar la tensión de la batería, fíjense en cómo la batería empieza a caer, es este de acá, 12,5, 12,3, 12. ¿Por qué? Porque hay algo que la está consumiendo, hay una carga que está haciendo que se consuma. Yo sigo bajando, sigo bajando. Presten atención, ahí está, ahí cayó. Fíjense en cómo el input se cayó. ¿Vieron cómo se cayó recién? Bueno, ¿por qué se cayó? Bueno, se cayó porque está en menos de 10,8, 10,5 volts, entonces ya no tengo más nada. O sea que el switch que tenemos acá se abrió. Si este switch se abrió, quiere decir que me desconectó todo lo que tenía de acá para acá, que es el circuito, el cargador y todo. Entonces ahora, si yo vuelvo a enchufar lo que es el cargador, o lo voy a poner acá, lo que pasó ahora es que me volvió a elevar el circuito. ¿Por qué? Bueno, porque ahí me está cargando la batería. Entonces ahora me está inyectando hacia el otro lado
lo que viene a ser la tensión de batería. Pero bueno, eso es porque yo también le estoy inyectando una tensión que está muy alta y el circuito está jugando con estas corrientes entrantes y salientes. Porque me está cargando la batería, es normal que se prenda. O sea, el switch se volvió a prender porque ahora la corriente va en este sentido. Tendría que poner un galvanómetro acá en el medio para que vean la agujita para qué lado va. No tengo, tenía que armar un galvanómetro, ¿no? Para estas cosas está bueno. Bueno, por supuesto que ahora con la batería en 10,3 volt que ya se cayó, yo lo que tendría que hacer es empezar a cargar la batería, ¿no? Para eso, pasa que yo tengo que mover las perillas de la fuente al mismo tiempo que hago esto, ¿no? Ese es el tema, que la prueba de escritorio en este caso es más compleja. O sea, lo ideal sería que yo agarre la batería esta o una que esté mucho más descargada, porque están todas cargadas las que tengo, y le ponga una lamparita, una fuente, una carga electrónica o una resistencia y vean que usted cómo se cae. Pero bueno, eso también es degradar la batería, por eso hay que tener en cuenta las pruebas de escritorio. Pero bueno, fíjense en que ahí está, la batería está bien, no tiene ningún problema. Yo desconecto, sigue alimentado porque no tiene ningún problema, pero si cae la tensión de la batería, ¿no? Se desconecta la entrada. Que está perfecto lo que tiene que hacer. Pero siempre que yo agarre y vuelva a poner tensión cuando empieza a cargar, con la tensión es mayor, empieza a cargar, me alimenta el circuito cierra de vuelta el switch y me carga la batería. Pero si la batería vuelve a tener le vuelvo a subir la tensión, ¿no? Quedó cargada, ahí quedó enclavado, como se puede ver. Y empiezo a caer la tensión de la batería de vuelta, tuki, se cae otra vez. Entonces, el circuito funciona perfecto, es lo que tiene que hacer, no tiene mucha más ciencia. Pero bueno, es importante ajustar la tensión de comparación. O sea, la referencia son 2,5 volt, la dejan fija y ya está. Lo que pueden ajustar ustedes son el ratio de las dos resistencias divisoras que toman la tensión de acá, de la batería, y la dividen para llevarla a 2,5 volt y pueden jugar con esos valores para que en vez de que sean 10,5, sean 10,8, 11 volt. Por ahí quieren que la batería se corte a los 11 volt, que es un rango mayor de seguridad. Bueno, eso también lo pueden hacer, tienen que evaluarlo ustedes también, ¿no? Pero bueno, el circuito me parece que está bueno. Nada, voy a ver si puedo mandar a hacer esto en una plaqueta chiquitita como esta, como para hacerlo como módulo de batería de gel para protección under voltage, que es interesante. Pero bueno, vamos a ir ahora al pizarrón y todo esto que yo les expliqué lo vamos a ver un poco mejor porque con esto de emular la batería acá es medio como que sí, pero bueno, es como que a veces se pone medio turbio, ¿no? O sea, lo más natural sería poner una batería acá, para que ustedes lo vean, pero bueno. El tema que poner dos fuentes, hacer esto es como que una fuente alimenta a la otra y corriente que va para todos lados. O sea, Kirchhoff acá se está volviendo loco, abandonó el grupo, como dicen. Pero bueno, vamos a ir ahora al pizarrón y vamos a ver un poco cómo funciona esto, que es muy básico, muy simple. Pero bueno, está bueno entenderlo y verlo también, ¿no? Así que vamos a ver el pizarrón. Acá estamos en el pizarrón, lo que vamos a ver es el under voltage, bueno, battery protector. Bueno, básicamente para baterías del tipo plomo y ácido, lead acid, o las de gel, o bueno, cualquiera de estas que ustedes ya conocen. ¿Qué es esto? Bueno, primero vamos a hablar un poco de la batería, ¿no? La batería tiene distintos rangos de alimentación. Por ejemplo, tenemos una tensión de flote de 13,8 volt, tenemos una tensión de carga de hasta 14,4 volt. Tenemos una tensión nominal de 12,6 aproximadamente, depende del fabricante. Tenemos corrientes de carga, ¿no? Corriente de carga, dependiendo de la batería, qué sé yo, 2 amperes. Corriente de descarga, en algunos casos son varias veces la capacidad, ¿no? La capacidad de la batería, qué sé yo, 7 ampere-hora. Si dice que la corriente de descarga es una vez un C, por ejemplo, o si es 2C o si es medio C, por ejemplo, puede ser la mitad de esto, sea 3,5 amperes de descarga. Estos son todos datos que tienen que ver ustedes, les voy a mostrar. Tienen que ver, por ejemplo, acá les dice, tiene un hilito de la shield de la celda, que nos dice ciclo de uso, standby, corriente inicial tiene que ser menor a 2,1 amperes de carga. O sea, todas estas cosas tienen que verlas porque o sea, dependen de la batería, ¿no? Entonces tienen que ver ustedes el fabricante y demás. Pero hay un tema también que es que, por ejemplo, la tensión mínima, la mínima tensión de celda es aproximadamente 1,8 volt para las celdas. Como estas baterías de 12 volt son de 6 celdas, esto implica que
básicamente son 10,8 volt, la tensión mínima, ¿no? Lo que es el VP, la protección de undervoltage, está por debajo de eso. Ustedes pueden decir, bueno, la verdad que 10,8 volt es una tensión que no es tan baja, o sea, hay gente que dice, no, yo esto lo ajusto en 9 volt, que cuando la batería se cae por 9 volt quiero que entre en protección. Bueno, la verdad es que si los fabricantes dicen que son 10,8 volt la mínima tensión, yo andaría por ahí, incluso por 11 volt. Quiere decir, si la batería, ustedes tienen la batería acá, ¿no? Que es de 12 volt, la tenían acá en 13,8, acá tienen 12, acá tienen 11, acá tienen 10, ¿no? Y ustedes vienen con carga, ¿no? Ustedes le enchufan una carga, entonces la batería empieza a caer. Y yo lo que quiero es que cuando llega a los 10,5 volt, acá a este punto, ¿no? Quiero que cuando llega a este punto, que está descargando, haga tuk y ya no se desconecte. No es que se está cayendo la tensión, esto es que se desconecta. Entonces, en este punto, en realidad no sería así, sino que esto sería tal vez tendría que hacer el flujo de corriente, ¿no? Tendría que hacer, por ejemplo, en otro color, tendría que hacer lo que es la corriente y tendría que hacer que, bueno, que la corriente vaya hasta este punto y en un momento se caiga, ¿no? Esto es corriente. Corriente. Y el azul es tensión. Entonces la tensión, bueno, va a quedar acá. Pero va a hacer que la carga se caiga. Y esto es lo que yo quiero. Yo no quiero que la corriente siga bajando y me termine, la tensión de la batería termine cayendo. 10 volt, 9 volt, 8 volt porque se rompe. Entonces yo lo que quiero es que un circuito me genere una desconexión de la batería tal que cuando caiga por un umbral se desconecte del circuito. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, básicamente vamos a hacer un diagramita básico para que ustedes lo visualicen. Yo tengo, ¿qué es lo que hacían ustedes normalmente? Vamos a hacer esto. Tenían una batería, ¿no? De 12 volt, tenían acá un cargador, este es el charge, cargador de batería, acá tienen una BI, no importa, y ustedes conectaban acá la batería que estaban cargando. Y acá normalmente es lo que hacen la mayoría, el circuito, ¿no? Que bueno, acá puede haber cualquier cosa, puede haber un SP32, puede haber un sistema de alarma, puede haber un sistema de, no sé, un modem router, lo que ustedes quieran, no importa lo que hay acá, es un circuito, el circuito X, vamos a ponerle de nombre, como los expedientes X. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes cargaban la batería, esto cargaba así, en algunos cargadores la verdad es que eran un poco más inteligentes y pasaban por arriba la tensión a tener un bypass, no importa. Pero la verdad es que, si ustedes me van a decir ahora en el comentario, pero yo vi un montón de circuitos que la batería la cargan con una resistencia y un diodo. Y sí, si ustedes arman una central de alarmas de las más conocidas, van a ver que en muchos casos tenían una resistencia y un diodo para cargar la batería, y en un caso un poco mejor, un LM317 con corriente constante o algo así. Entonces, tampoco es bueno, que le daban mucha bola a estas baterías. Pero la verdad es que la batería se desgasta. Si se cae mucho la tensión, si los ciclos de uso, es una batería, o sea, es química como una batería de litio. O sea, ¿por qué cuidamos tanto la de litio y a esta no le damos pelota? Se gastan también, se rompen también. Entonces, ¿qué iba a pasar con esto? En la mayoría de los casos, el cargador provee una tensión acá a la carga de batería y también al circuito. Y cuando se desconectaba la alimentación, ¿no? Se desconectaba esto, lo que pasaba es que quien provee al circuito es la batería. En un corte de suministro eléctrico, esto no existe más y la batería es quien provee al circuito. Lo que pasa con esto es que si ustedes van a tener esto por mucho tiempo así, porque están en una zona rural donde no tienen, por ejemplo, energía, no sé, estoy tirando por tirar, porque en una zona rural van a tener un panel solar o algo, ¿no? Pero no importa. Supongamos que ustedes tienen un circuito así, un circuito móvil que lo llevan y la batería se está descargando continuamente. La batería va a tener de vuelta. La dejaron cargada, 13,8 volt, 12, 11, 10. La batería va a empezar a descargarse. Entonces, el circuito está todo el tiempo consumiendo. Supongamos que la corriente que consume es de 100 mA. No es una corriente muy grande. Pero bueno, si ustedes lo dejan así un año entero, los 100 mA se van a cargar con toda la batería. O sea, se van a robar toda la energía de la batería se va a caer. Entonces, si la batería sigue cayendo, 9, 8, bueno, puntitos, 5 bolas acá, sigue cayendo, bueno, la batería esta se empieza a destruir y llega un momento en el que no nos sirve más y es ahí cuando va el tipo que repara la central de alarmas y dice, no, hay que cambiar la batería y les cambia la batería por otra. Está bien,
no me vuelvan a putear en los comentarios como hacen seguido. Agarren y piensen un poco que la batería también tiene una cantidad de ciclos de carga y descarga, lo cual la batería se puede cambiar por un montón de factores. Uno de ellos puede ser porque se agotaron los ciclos de carga y descarga, porque el cargador de la batería es muy rudimentario, muy precario, y de esa manera no la cargaba de manera coherente, ¿no? Ustedes conocen los estados de carga, corriente constante, tensión constante, flote, ¿no? Todos estos estados, ¿no? Bulk, absorption, float, valen para la batería de gel también, para la de lead acid también, no es que solo para litio, también para esta. De hecho, si ustedes entran al datasheet de este tipo de fabricantes, van a encontrar que les da este tipo de curva. Entonces, nadie le da bola porque a nadie le importa, pero en realidad existe esto. De hecho, hay un montón de integrados que son para cargar baterías de litio, de Texas Eastern, y demás, que respetan todas estas cosas. Entonces, bueno, o sea, es un poco de darle un poco de vuelta, un poco de criterio también a este tipo de cosas y no cargarla con un diodo y una resistencia, que se puede, pero bueno, también se puede hacer algo mejor, a eso voy. Entonces, de vuelta con esto, si la batería se cae mucho, se destruye, básicamente, ¿no? Entre otras formas de destruirse la batería, una de ellas es el undervoltage. Entonces, yo lo que quiero hacer es poner un circuito, por ejemplo acá, un circuito de protección. Entonces, yo le voy a permitir que la corriente siga fluyendo, pero cuando la batería se caiga, por ejemplo, a 10,5 volt, bueno, 10,8 por ejemplo, lo que dice el fabricante, el circuito de protección me va a abrir esta parte de acá. Entonces, esta flecha no existe más. Ya está, se desconectó la batería físicamente. Y no la puedo volver a conectar porque esta batería me alimentaba el circuito de protección. O sea, cuando estaba conectado acá, estos 12 volts de la batería me alimentaban el circuito que está acá. Pero si yo abro esto, ya la batería no me alimenta nada. Entonces este circuito se quedó en desuso. El switch que tenía dentro nunca más se volvió a cerrar. ¿Y cuándo es que va a empezar a funcionar? Bueno, cuando vuelva a poner acá el cargador y yo inyecte una corriente por acá, me va a alimentar el circuito que tengo acá, me va a cerrar el switch y me va a cargar la batería. Pero siempre que yo inyecte una tensión de afuera para cargar la batería, si no, no lo va a hacer. Que es lo que vimos recién en el osciloscopio, que caía la tensión, yo volvía a inyectar y volvía a subir la batería y entonces se volvía a conectar. Bueno, toda esa oscilación de carga y descarga funciona mientras este circuito de protección me desconecte la batería y la conecte nuevamente cuando es alimentado por el exterior con un cargador. O sea, eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Es básicamente el circuito. Por eso es importante. Si ustedes agarran un circuito de batería de litio, por ejemplo, el cargador TP4056 con el protector, van a ver que tienen el TP4056, 40, bueno, cualquier cosa, 56, y después lo que tienen es, en este caso, tienen la batería, pero el circuito de protección está en el GND. Protección. Esto hace así. Entonces ustedes cuando conectan su carga, ¿no? Acá tienen el circuito carga, lo conectan acá, el positivo, y el negativo no lo conectan acá, ¿no? Por supuesto, si no estarían pasando por arriba la protección. ¿Dónde lo conectan? Lo conectan acá. Entonces, cuando la protección entiende que hubo alguna anomalía, algún problema de exceso de tensión de corriente o subtensión, como es el caso undervoltage, lo que hace es cortar acá, igual que lo hacía el otro, solo que lo hace del tipo low side, lo hacen en la parte de GND, no en la parte de positivo. ¿Por qué? Bueno, porque adentro está trabajando con transistores canal N en vez de canal P, y eso normalmente es más barato que canal P. Pero bueno, trabajar en canal N también y en low side, quiere decir cortamos el GND, no cortamos el positivo, es más antinatural. Y como yo tengo un circuito educativo para que ustedes lo puedan llevar a cabo y demás, que si puedo lo voy a mandar a hacer PCB para que lo vean en un modulito, lo que pasa con esto es que es más fácil hacerlo del tipo high side con un switch cortando positivo que cortando negativo. Y cortar positivo con transistores canal N requiere lo que viene a ser un pump charge, un elevador de tensión, porque la BGS tiene que ser mayor que la tensión de entrada, entonces necesita una tensión más positiva que la positiva. Entonces normalmente eso se usa con integrados dedicados. A menos que hagamos lo que hice yo, que es poner canal P en la parte positiva. Por eso lo hice de esa manera, para no complicar el circuito y hacerlo que lo puedan hacer ustedes también en su casa. Entonces, lo que yo estoy haciendo básicamente es, vamos a ir de vuelta, yo tengo un switch, ahora este es mi circuito, tengo un switch que viene acá a la batería, esta es la batería de 12 volt, y acá tengo un controlador
que en realidad es un comparador, ¿no? Es un circuito comparador que lo que hace es censar, tenemos un censa la tensión, y por otro lado tenemos un control, que controla el switch. Eso es lo que hace. Obviamente esto hay que alimentarlo, ¿no? Pero bueno, ¿dónde lo alimentamos? Se alimenta de este lugar. Entonces yo alimento, mientras este switch está cerrado, fíjense, está cerrado ahí, los 12 volt están acá. Son los 12 volt de la batería que están presentes acá. Entonces también me alimenta el circuito. Si esto se abriera de esta manera, estos 12 volt ya no pasarían acá. Entonces yo acá no tendría nada. Entonces acá no tendría nada, entonces el circuito no funciona nunca más. ¿Hasta cuándo no funciona nunca más? Hasta que yo vengo por arriba con un cargador, alimento esto y el circuito cierra el switch y vuelve a funcionar. Eso es lo que hace. Pero bueno, ahora vamos a ir a ver, por ejemplo, vamos a ir a ver lo que es el circuito back to back, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, lo que tenemos acá es un switch, el switch que tenemos recién ahí arriba, es un switch basado en transistor MOSFET. Esto vamos a hacer los transistores enhancement, como le gusta a todo el mundo. Y vamos a poner acá otro transistor que es el que va a comandar todo esto que tengo acá. Estos son canal P, vamos a ponerlos así, flechita para afuera. Esto es A, esto es B. Y acá lo que tenemos es bueno, este es un transistor común, puede ser un 2N 7002, por ejemplo, un 2N 7000. Esta resistencia que tenemos acá de 10 ohm es una limitación de corriente. Después acá lo que tenemos es una resistencia y un capacitor, 10K, 10 nano. ¿Para qué es esta resistencia de 10K? Bueno, fíjese que está entre gate y lo que es source, o sea, es para garantizar como una especie de pull down entre gate y source. Este capacitor lo que va a dar es un tiempo de propagación, de conducción del switch. Básicamente esto es un switch lento, no es un switch para que ustedes hagan una fuente switching de alta velocidad con PWM de alta velocidad. Está pensado para aprender a apagar una carga como si fuese un interruptor, un relé. Entonces esto no necesita transiciones rápidas. Y de esa manera nosotros con un capacitor de 10 nanofaradio nos garantizamos más o menos unos 100 microsegundos de propagación, que está bien para el circuito. Y algo muy importante acá, estos son transistores MOSFET que tienen un body diode, ¿no? O el diodo intrínseco que viene en el propio transistor MOSFET. Y este diodo intrínseco es clave para este circuito. ¿Por qué es clave? Porque yo, en un momento, cuando yo estoy ingresando, por ejemplo, con 12 volt, lo primero que va a pasar es que los 12 volt van a venir por acá. No van a venir por el transistor. ¿Por qué? Porque yo necesito polarizar el transistor para que se cierre. Y como es un canal P, para polarizarlo, lo que necesito es que tenga una pequeña tensión, va a viajar también hasta acá por esta resistencia, hasta el gate, o sea que tengo una tensión que después, esa tensión lo que va a hacer es, por ejemplo, si la VG es en un momento inicial es 0 volt y la BCC está en esta que tengo acá, vamos a poner BCC y esta vamos a poner BG, no voy a poner nombre porque yo hablo y después acá hay una BS, ¿no? Del source. Si yo tengo que BG es 0 volt en el primer instante inicial, porque arranca, y BSC son 12 volt, entonces lo que va a pasar es que la BS van a ser 12 volt. O sea que tengo 12 volt en BS y 0 volt en BG. Y si la BGS es igual a BG menos BS, quiere decir que es 0 volt menos 12, son menos 12 volt, ahí estaría una tensión negativa en el gate, o sea que como es un canal P necesita una tensión negativa, y esa tensión como es negativa me cierra el MOSFET y ya empieza a trabajar de esta manera, en vez de ir por el diodo. ¿Por qué? Porque el diodo tiene como 0,2 o 0,3 de caída de tensión, porque es un diodo Schottky, y el transistor cuando se cierra es mucha menos la caída de tensión, porque tenemos alrededor de 20 o 30 miliohms cuando el transistor está saturado. Entonces en el instante inicial arranca por el diodo. Una vez que se polariza todo y que VG menos BS da una tensión negativa y qué sé yo, en ese momento ese cálculo, que bueno, lo voy a poner acá, VGS es igual a VG menos BS, ¿no? Si yo teníamos 0 y acá teníamos 12 volt, tengo una VGS de menos 12.
Bueno, esto quiere decir que el tipo se satura y en ese momento el diodo ya no me importa, porque la verdad que va a circular una corriente por el diodo, pero como la caída de tensión en el transistor en la BDS es mucho más chica que la del diodo, va a pasar todo por el transistor. Entonces es lo que yo quiero. Si no, tendríamos una caída de 0,3 volt y si acá tengo 12, acá tendría 12 menos 0,3. Entonces de esa manera no me serviría, el diodo calentaría y bueno, nada. Por eso lo hacemos de esta manera. Después, nada. Una vez que pasa eso, esto es para este sentido. ¿Qué va a pasar? De este sentido pasa lo mismo. Si yo viniera de este lado, porque acá tengo la batería y acá ya no tengo alimentación, porque ahora estoy alimentando un circuito, pasaría lo mismo. Primero conduciría el diodo, después se polarizaría el transistor y seguiría para el otro lado. Pero bueno, como es un switch back-to-back BPS, los dos transistores se van a saturar por la polarización que tiene, entonces va a permitir este flujo sin intervención de los diodos. O sea, los diodos a nosotros nos van a servir en un momento inicial para que el circuito se polarice y funcione. Después, cuando se cierren los transistores, va a pasar a través de los transistores y de esa manera tenemos una caída de tensión mucho más baja que con los diodos y eso nos permite trabajarlo como un switch bidireccional. Esto se usa mucho también en corriente alterna para... en lugar de poner un triac, normalmente se hace esto también en corriente alterna, obviamente con tensiones mucho más altas. Otro tema muy importante es que la tensión, la BGS, que estuvimos hablando recién, normalmente en estos MOSFET es de más o menos, mi cabeza va a otra velocidad, más o menos 20 volt, lo cual tengan en cuenta que si ustedes superan los 20 volt, entre el gate y source se quema el transistor. Entonces, en este caso, que yo estoy trabajando con una batería de 12 volt, estoy por debajo de 20. Es más, si pongo el cargador acá, el cargador nos va a dar como máximo 14,4 volt, lo cual estoy debajo de 20 volt. Ahora, si ustedes van a usarlo con tensiones más altas, acá tienen que poner una protección en el gate. Normalmente son con Zener las protecciones que ponen en el gate para que no supere los 20 volts, si no se quema el transistor. Por eso yo no lo pongo, no hace falta en este circuito, porque las tensiones son menores a 20 volts. Pero si fuesen mayores a 20 volts, hay que poner una protección acá. O sea, lo digo para que tengan en cuenta este problema. Después, podemos calcular la potencia de disipación, que la potencia de disipación es muy básica, es I cuadrado, la corriente de carga, load, por RDS on, ¿no? Si nosotros tenemos una corriente de carga de 2 amperes, 2 amperes al cuadrado por RDS on, que por ejemplo son 20 miliohms o 30, no sé, bueno, nos va a dar menos de 100 miliwatts. Potencia de disipación, no sé, 100 miliwatts, menor a 100 miliwatts. Entonces, 80 miliwatts tiene que dar esto. Bueno, esta potencia para los transistores MOSFET normalmente es baja, o sea, no es algo que vaya a calentar. Para 2 amperes, que 2 amperes es una corriente decente para un montón de cosas. Entonces hay que tener en cuenta eso, obviamente depende de su circuito. Pero bueno, este transistor que tenemos acá tiene que ser controlado con algo lógico, ¿no? Con un nivel lógico. Este es el control. ¿Quién controla este switch? El comparador. Entonces, si yo vengo de vuelta para acá y dibujo mi comparador, perdón la voz si estoy medio raro porque estoy medio roto, estoy medio enfermo y bueno, eso hace que tal vez tenga la nariz tapada o algo así. A veces corto el video porque estornudo, tengo o tos o algo de eso. Pero bueno, acá tenemos nuevamente nuestro circuito. Déjenme graficarlo un poquito. Ahí está. ¿Qué es esto? Bueno, este es nuestro comparador. LM393 es nuestro comparador. Acá tenemos un TL431, que si ustedes unen el ajuste con lo que es el cátodo, en este punto hay 2.5 volt. Acá tenemos 10K, tenemos 15K, acá tenemos 4K7. Y esto que está acá, esta resistencia de pull-up, en realidad va porque adentro tiene un transistor en Open Collector o Open Drain. Entonces tenemos que cerrar el circuito de esta manera. Después, bueno, podemos poner acá la resistencia, un pull down. Y acá ponemos lo que teníamos antes, el 2N 7002. Y acá va el back to back. El switch va acá. El control del switch. Pero esto es lo que tenemos, básicamente. ¿Qué pasa con esto? Bueno, podríamos calcular, por ejemplo, que la tensión que tenemos acá tendría que ser, por ejemplo,
bueno, tenemos la formulita, ¿no? Esto es un divisor resistivo, pero si nosotros lo pasamos para el otro lado, podríamos, si hacemos un despeje, voy a hacer en otro color para que se vea mejor, podríamos tener que la tensión under voltage protector, vamos a poner ese nombre mágico del universo, es la tensión de referencia por RA más RB sobre RB, ¿no? Ustedes ya saben la fórmula del divisor resistivo. Bueno, este sería RA, este sería RB. Si yo calculo esto sería BREF. Si yo calculo esto, 2.5 volt, 15K más 4K7 sobre 4K7, me va a dar algo así como 10.47 volt. O sea que en este punto tengo que tener 10,47 volt para en este punto tener 2.5. Y si tengo la misma tensión, bueno, obviamente no estoy comparando la misma, yo quiero que sea mayor o menor, pero esto en un momento, es muy exacto este cálculo, pero si yo acá empiezo a caer, en un momento esta tensión va a ser menor a esta. Entonces ahí es cuando el circuito se va a abrir. Si esta que está acá es BREF y esta es BSense. Vamos a poner BSense, por la de sensado. Entonces, déjenme borrar esta parte, así escribo algo acá. Total, ustedes ya saben cómo es. El circuito igual se los voy a dejar ahora en la computadora para que lo vean. Lo voy a mostrar todo, que lo tengo ya armado, para que ustedes lo vayan visualizando. Se los muestro ahora mientras estoy hablando, así ustedes lo ven, el circuito completo con lo que viene a ser el operacional, el comparador con el circuito de control, con el switch back to back. Y fíjense también que tenemos la otra etapa, porque el LM393 tiene dos comparadores internamente, y cuando ustedes no usan la segunda parte del circuito integrado, por ejemplo, usan un LM358 que tiene dos operacionales y usan solo uno, el otro operacional hay que polarizarlo para que no genere ruido. Y en este caso el LM393 tiene dos comparadores, tenemos que polarizar el otro comparador, como se ve ahí con esas tres resistencias, para que no genere ruido en el circuito que tenemos acá. Así que bueno, volviendo, tenemos que si la tensión BSense, ¿no?, es mayor a BREF, o sea, si esta tensión es mayor a esta, o sea, tengo 2,6 volt mayor a 2,5, por cómo está tomando las entradas inversoras y no inversoras, BO es igual a un estado alto. Si BSense es menor a BREF, BO es un estado bajo, ¿no? Y esto lo que va a hacer es que prenda o apague el switch, lo que tenemos acá. Entonces, nada, es esto. Ahora, si ustedes quisieran poner, por ejemplo, una resistencia de histéresis, pueden venir acá y conectarla acá. ¿Yo por qué no puse una resistencia de histéresis? No la puse la resistencia de histéresis porque este es un circuito, otra vez, tipo suicida, donde esta tensión que está alimentando todo el circuito, si quieren lo hacemos más gráfico para los que están con menos cancha con esto, pero bueno, todo este circuito, ¿no?, se alimenta desde la misma tensión de la batería. Entonces, si yo acá tengo los 10.5 volt y esta tensión cae, la batería con el circuito que vimos recién en la pantalla, el switch desconecta la batería de todo, entonces esto ya no se alimenta más. Entonces la posibilidad de que esto empiece a oscilar, porque está por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, lo que va a pasar es que eso pasaría a un circuito que esto sigue alimentado, pero como la batería alimenta esto y una vez que llega al umbral mínimo se desconecta, no hay posibilidad de que vuelva a oscilar, porque esto ya se desconectó, ya está, chao, no hay más alimentación acá. ¿Cuándo es que va a empezar a alimentarse? Cuando yo venga con un cargador, como les decía antes, y lo vuelva a energizar todo el circuito. Pero antes de eso no va a pasar nada. Entonces por eso lo hice de esta manera. Así que bueno, nada, a mí me parece que está interesante el circuito. Bueno, funciona bien. Yo como tengo varias baterías del tipo gel, las lead acid, lo que voy a hacer es ver si me puedo mandar a hacer unas plaquitas con esto para, bueno, nada, qué sé yo, para implementarlo como protección de celda, porque es importante proteger esta celda. No es solamente, bueno, agarro y protejo las de litio y las de gel no me importan. Como yo hago predico mucho un montón de buenas prácticas del diseño electrónico, bueno, una de ellas es usar un cargador para la batería de gel, no un diodo y una resistencia. También trato de que protejan esas baterías con un protector. Entonces, nada, yo sé que son mucho más sensibles las de litio, por eso hay tantos protectores y cargadores especiales para litio, son más sensibles que estas de gel, pero bueno, estas también son baterías, también se desgastan, también pueden caer en tensión,
también pueden tener riesgos de sobrecarga y demás, entonces está bueno protegerlas también, ¿no? Sobre todo en un sistema que ustedes quieren que sea serio y que les funcione mucho tiempo. Así que bueno, gente, hasta acá llegó el video, espero que haya servido, que hayan aprendido algo nuevo, que les haya gustado, que bueno, nada, lo que ustedes ya saben. Así que bueno, si quieren suscribirse al canal, suscríbanse, compartan, comenten el video. Bueno, así que nos vemos en un próximo video. Chao.